A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el universo fuera, digamos, un gigantesco instrumento musical? Imagínense que cada planeta, cada estrella, al girar en su órbita, estuviera produciendo una nota dentro de una sinfonía cósmica absolutamente perfecta, pero que por alguna razón no podemos oír. Bueno, de eso se trata este análisis. Nos vamos a meter de lleno en esta idea fascinante, un concepto antiquísimo que dice que el cosmos es música. Fíjense en esta frase de Sócrates que nos llega a través de Platón. Es una belleza, ¿no? Parece en verdad que así como los ojos han sido hechos para la astronomía, los oídos lo fueron para el movimiento armónico. O sea, lo que nos está diciendo, y esto se lo atribuye a los pitagóricos, es que estas dos cosas, mirar las estrellas y escuchar la música, son básicamente ciencias hermanas. Son dos caras de la misma moneda, ¿saben? La misma búsqueda de un orden, de una belleza profunda en el universo. Muy bien. Vamos a empezar por el principio. Hablemos del concepto central de todo esto, la sinfonía de las esferas. A ver, lo primero que hay que entender es que la armonía de las esferas no era solo una metáfora poética, para nada. Era una teoría hecha y derecha. Lo que proponía era que el movimiento de los planetas y las estrellas de verdad, literalmente, genera una música, una composición perfecta regida por las matemáticas, que simplemente está más allá de nuestra capacidad auditiva. Y la metáfora que usaban para explicarlo es, bueno, simplemente genial. Pensaban en el universo como si fuera un barco gigante. Y el sonido que hace no es un ruido caótico, sino el crujido perfecto y afinado de su estructura mientras navega por el tiempo. Es una imagen increíblemente poderosa, ¿no creen? De repente el espacio deja de ser un vacío y se convierte en algo vivo, algo que vibra, que suena. Ok, pero si el universo es una orquesta, ¿quién es el director? Bueno, es hora de hablar del hombre detrás de toda esta idea, el gran Pitágoras. La historia de Pitágoras es fascinante, porque su viaje no fue solo intelectual, sino también geográfico. Nació en Samos, pero no se quedó quieto. Se fue a recorrer el mundo antiguo. Egipto, Fenicia, Babilonia, imagínenlo absorbiendo todo el conocimiento de los grandes sabios de la época, de los matemáticos, los astrónomos, los sacerdotes. Cuentan que hasta conoció a Zoroastro y aprendió de él sobre los orígenes del universo. O sea, él fue como una especie de esponja, un gran sintetizador de todo ese saber oriental y griego, y todo eso culminó cuando llegó a Italia y fundó su famosa comunidad en Crotona. Y aquí viene un dato increíble que nos habla mucho de su personalidad. Se dice que él se negó a que lo llamaran sabio, un sofos. En vez de eso, dijo, yo no soy un sabio, soy un filósofos, un amante de la sabiduría. Piénsenlo, con esa simple frase no solo mostró una humildad tremenda, sino que inventó la palabra filósofo. Prácticamente definió una nueva manera de pensar sobre el conocimiento, no como una posesión, sino como una búsqueda constante. Y esa filosofía, ese amor por la sabiduría, no se quedó en una idea, la convirtió en una comunidad, una escuela muy particular y bastante misteriosa, la verdad. Así que vamos a ver cómo era por dentro esta famosa escuela pitagórica. Ok, entrar a esta escuela no era nada fácil, Había todo un proceso. Primero te hacían un examen de fisonomía, o sea, te miraban la cara para intentar deducir tu carácter. Increíble. Si pasabas ese filtro, venía lo más difícil, el gran silencio. Te tocaba estar hasta 2 años, 2 años, sin decir una palabra. Solo podías escuchar. La idea detrás era muy potente. No se puede aprender de verdad si primero no se aprende a escuchar. Y solo, pero solo, si demostrabas esa disciplina, entonces sí, podías empezar a hablar, a preguntar y a meterte en los temas más complejos. Entonces, la escuela estaba dividida en 2 grupos muy claros. Por un lado tenías a los acusmáticos, que básicamente eran los novatos, los que estaban en su voto de silencio. Su único trabajo era escuchar y absorber. Y por otro lado estaban los matemáticos. Estos eran los estudiantes avanzados, los que ya habían pasado la prueba del silencio. A ellos sí se les permitía hablar, hacer preguntas, escribir y, por supuesto, estudiar las ciencias más importantes para los pitagóricos, como la geometría y la música. Era un sistema muy estructurado, donde el mérito se ganaba, primero que nada, sabiendo escuchar. Pero, ojo, no vayamos a pensar que todo esto era solo misticismo o ideas voladas. No, no. Detrás de esta visión del cosmos había una base muy, pero muy sólida, y esa base eran las matemáticas. Así que vamos a ver los números detrás de esta música celestial. Aquí está el corazón de todo el pensamiento pitagórico. Para ellos, los números eran la clave de todo. Absolutamente todo. Creían que el universo entero se podía reducir a términos de armonía.
a proporciones numéricas. Cada cuerpo celeste, cada planeta, no solo tenía su nota musical, sino que también correspondía a un número específico. Y este sistema, esta mezcla de matemática y música, era lo que contenía la realidad entera. El resultado era un equilibrio cósmico perfecto, y ese equilibrio, esa armonía, era la mismísima sustancia del alma. Claro, todo esto suena muy bien, muy poético, pero nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si el universo es de verdad una sinfonía, ¿por qué nadie le escucha? ¿Por qué este silencio? Bueno, la respuesta que daban los antiguos es simplemente brillante, y nos llega gracias a Cicerón. Según ellos, la razón por la que no la oímos es porque la hemos estado oyendo desde que nacimos, sin parar. Es un sonido tan inmenso, tan constante y perpetuo que nuestros sentidos ya no lo registran. Es como si se necesitara el silencio para poder apreciar el sonido, ¿no? Al no tener ese contraste, es como si no existiera. La analogía que usaban era la de la gente que vivía cerca de las enormes cataratas del Nilo. El estruendo era tan constante que al final se volvían sordos a él. Lo mismo nos pasaría a nosotros con la música del universo. Y podríamos pensar que esta es solo una idea curiosa de la antigüedad, pero no. Resulta que esta idea nunca se fue del todo. Ha dejado ecos que de hecho resuenan muy fuerte hoy en día. Así que vamos a ver qué queda de todo esto y por qué sigue siendo tan relevante. Hay una interpretación muy interesante del filósofo Carlo Sini que le da una nueva dimensión a todo esto. Él dice que la astronomía antigua, la de los pitagóricos, no era solo para predecir cosechas o para navegar, o sea, no era solo práctica. El verdadero objetivo era algo mucho más existencial, más profundo. Se trataba de encontrar nuestro estar en el mundo, como él lo llama. Era una forma de orientarse, de entender cuál es nuestro verdadero lugar dentro de esa maquinaria gigante que es el cosmos. Y es aquí donde podemos hacer una conexión que es realmente increíble. Piénsenlo, los antiguos buscaban la armonía de las esferas usando la música y la metafísica. ¿Y qué hacemos hoy? Bueno, la ciencia moderna, la astrofísica, busca el eco del Big Bang, ese ruido de fondo cósmico, usando radiotelescopios y ondas de radio. Cambiaron los instrumentos, ¿no? La música y la metafísica por un lado, las ondas de radio por el otro. Pero al final del día la búsqueda es la misma, encontrar un orden, una lógica, una estructura que nos permita entender el universo. La tecnología es nueva, pero la pregunta es tan antigua como la humanidad. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. ¿Será que toda nuestra búsqueda científica de hoy, con nuestros potentes telescopios apuntando al cielo para captar el ruido cósmico, no es en el fondo una manera más sofisticada de intentar escuchar la misma música que Pitágoras imaginó hace más de 2500 años? Quizás, solo quizás, seguimos con la misma misión: intentar, de una vez por todas, afinar nuestro oído para escuchar la melodía del universo.